Hola, buenos días. Hoy vamos a dar la segunda conferencia del módulo 2, Depresión en la infancia. Para ello voy a explicar desde un compendio de autores muy dispares y distintos a lo largo de los años. Lo voy a explicar tal cual se lo he explicado en su momento a los que en su momento fueron mis residentes, de forma que, después voy a compartir una bibliografía a partir de la cual creo que va a ser más sencillo poder echar un vistazo. Voy a recomendar unos capítulos más adelante que saldrán ahí como bibliografía recomendada para que se pueda seguir mejor lo que voy a explicar ahora. No hace falta memorizar, simplemente quiero hacer una visión gráfica de lo que son las etapas del desarrollo para poder comprender en un segundo tiempo lo que es la depresión en la infancia, los distintos síntomas y las posibles clínicas, la patoplastia. La evolución de la personalidad, la evolución en el caso de un niño es constante, aunque existen unos periodos de mayor cambio que denominamos crisis. Durante estas crisis se adquieren determinadas aptitudes, pero también es importante recordar que implican tensión y desequilibrio, pero también crecimiento. Las aptitudes que se adquieren y las actitudes que tienen los niños serán normales en función del periodo en el que estén. Una actitud puede ser adecuada en un niño de 3 años y completamente inadecuada, patológica y ser considerada síntomas a una edad diferente, por ejemplo a los 8 años. Cuanto más precoz sea la lesión, más grave será la alteración que se produzca y la patología en la personalidad. Sucede igual que en el periodo fetal, cuando existe algún problema, alguna cromosomopatía, algún fármaco que produce alguna lesión, es mucho más patológico cuando se produce en el primer trimestre que en el último trimestre. Pues en la formación de la personalidad sucede lo mismo. Todo proceso es susceptible de desaparición. Estoy dando una serie de 4 o 5 puntos importantes para que lo tengamos en mente, que a lo largo de ese periodo, cuanto antes sucede el problema, es más grave. También que a lo largo de ese periodo en el que se adquieren una serie de aptitudes, todo ello, aunque se vaya aprendiendo, pero es susceptible de ser destruido. Es como un edificio que se va construyendo, pero también es importante que sepamos que no se adquiere para toda la vida, que si sucede algún proceso, por ejemplo, traumático o hay alguna dificultad, es posible regresar el camino en sentido inverso. Como tercer punto, diría que la vida subjetiva, la vida interna, se desarrolla sobre la base de los procesos biológicos. Es decir, primero va la parte biológica y posteriormente la parte psíquica. Es decir, el niño primero se desarrolla de forma motora para adquirir una serie de, por ejemplo, de mayor autonomía, y al alejarse de la mamá podrá adquirir una parte psíquica gracias a que ha logrado esa parte motora antes. Siempre la parte biológica predispone y la parte psíquica viene detrás, en segundo lugar. A lo largo de las etapas que vamos a explicar, etapa anal, etapa oral, etapa fálico-edípica, la última de ellas es la adolescencia. Es la crisis por excelencia, porque es la crisis en la que se remueven todas las anteriores crisis. Es decir, es una etapa en sí misma, es una crisis, como hemos dicho, es el periodo en el que se adquieren una serie de aptitudes que implican tensión, pero también implican crecimiento, pero la diferencia con respecto a las primeras es que se remueven todas las anteriores. Eso significa un mayor peligro, pero también un momento estupendo, un momento ideal para poder, el único en el desarrollo en el que se pueden reponer los ladrillos que no hayamos construido las anteriores. Entonces es un buen momento para
para mejorar aptitudes previas que no se han conseguido en el periodo adecuado. Todo lo que no hayamos elaborado, por lo tanto, en otras, podemos elaborarlo en la adolescencia. Como decía Erikson, lo que no se adquiere, las aptitudes, lo que se adquiere en un estadio dado es cierta proporción entre lo positivo y lo negativo. ¿Qué significa eso? Que en un periodo determinado en el que tenemos una serie de aptitudes que lograr, siempre hay una proporción entre lo que hemos conseguido y lo que no. No es que algo se consiga siempre al 100%. O pases por esa fase sin haber adquirido absolutamente nada. Siempre, como es un recorrido, un trayecto que el niño tiene que atravesar sí o sí, siempre habrá rasgos, siempre habrá algo que adquiera y nunca lo hará en un sentido holístico al 100%. Otro punto, que cuanto más se incline hacia lo positivo, esa proporción que explicó Erikson, mayor probabilidad de pasar la siguiente etapa de forma plena, sin lesión. Es decir, si ese recorrido, si esa etapa, esa proporción entre lo positivo alcanzado y lo que nos queda es mayor, pasaremos a la siguiente etapa sin tener una clínica llamativa, sin que nos acompañe no solamente unos síntomas, sino también una predisposición, una debilidad para la siguiente etapa. Sexto punto, por lo que íbamos diciendo, cuando una crisis no se resuelve de una forma adecuada, el individuo arrastra esa crisis funcionando con una especial fragilidad psíquica. Es decir, cuando esa proporción entre lo que hemos alcanzado y lo que no, no solamente vamos con clínica, tendremos especiales dificultades para adquirir las aptitudes de la siguiente crisis. Si no pasamos bien una etapa, en la siguiente iremos peor preparados. ¿Qué características tiene esa evolución del niño? Es importante que sepamos que esa evolución es constante. Esos periodos que hemos llamado, esas etapas, son las crisis en sí mismas, lo denominamos así. ¿Qué etapas pasamos? La primera etapa es la etapa oral, que alcanza para la mayor parte de los autores justo hasta los 2 años. La siguiente etapa alcanza del segundo a casi entrar al 4.º año de vida. La tercera etapa, vamos a llamarla, depende de los autores, la edad del juego, comprende de los 5 a los 7 años, la edad escolar de los 8 a los 12 años y ya a partir de los 13 empezamos en la adolescencia, de los 13 a los 18. Varía mínimamente, depende de cada autor, pero los límites suelen estar muy definidos. Para meternos en la primera etapa, la fase oral. La fase oral, tal cual la explicó Freud, depende del autor, lo denomina de formas diferentes. Tiene distintos subfases, ¿no? La primera, que es hasta el primer mes, es la fase autista. Cuando al final de esta fase, igual que a nivel biológico, se alcanza la sonrisa social, si ha habido problemas en esa primera etapa de cualquier tipo, ya sea orgánicos que no permiten un desarrollo cognitivo adecuado, o ya sea que dificultan ese desarrollo posterior psíquico que hemos dicho antes, se llama etapa autística porque el niño se quedará en esa etapa autística con las características propias. La siguiente etapa de subfase después de la fase autista es la simbiótica, que alcanza del primer mes al 5.º mes. Y a partir del 5.º mes hasta la finalización de esa etapa oral es la fase de separación-individuación. Es decir, el niño se va separando de forma progresiva de la mamá, después entra un periodo de prácticas, que lo llamamos, tanto físicas como psíquicas, y después ya, una vez que ya ha alcanzado esa diferenciación, al final de los 2 añitos, toca una fase de acercamiento a la mamá
de forma que sigue siendo dependiente, pero al haberse diferenciado de la mamá ya habrá alcanzado mayor seguridad, mayor autonomía si todo ha ido bien, y podrá relacionarse con la mamá de una forma más genuina. Todo tiene su sentido, se llama así igual que la fase autística. Cuando he explicado que si algo va mal en ese primer mes, habrá muchos signos y muchos síntomas que denominaremos así porque el niño se habrá quedado en esa época. La siguiente, que es la subfase simbiótica, si ha habido problemas y el niño se queda enquistado, o por lo menos hay mucho desarrollo que no ha alcanzado etapas posteriores, no habrá una diferenciación correcta de la madre. Eso lo podremos ver por dibujos posteriores de imágenes de sí mismo en el que no se diferencia de la madre. Es una especie de simbiosis madre-hijo en el que hay muchos problemas, inclusive problemas psicóticos de la psicosis simbiótica que se llama. ¿Qué logros y qué conflictos se pasaban por cada etapa? En esta primera etapa, que hemos dicho que va de los 0 a los 2 años, la fase oral, bueno, en todas las etapas suelo explicar primero por qué se llama así, qué conflicto hay y qué logros se deben alcanzar. La etapa oral se llama así porque a nivel biológico se desarrolla mucho el esfínter, ¿no? Todas las etapas tienen un desarrollo biológico de una zona del cuerpo. A partir de esa zona biológica que se ha desarrollado con muchas terminaciones nerviosas, el niño tiene esas sensaciones a partir del mundo exterior y conoce el mundo exterior a partir de esa zona, que le genera una serie de sensaciones físicas, y de esas sensaciones físicas que el niño nota salen unos impulsos que están determinados por esa zona erógena del cuerpo que lo está produciendo. En la primera etapa es la fase oral. Por eso el niño a esa etapa, pues para conocer el mundo exterior, pues se mete todo en la boca, no solamente el chupete, le das algo. Si se acerca a la mamá, pues le tiende depende del momento, a meter el dedo en la boca, ya sea a chuparlo o a morderlo. Aprende las texturas, aprende las diferencias. Y a lo que tienden es a succionar, a morder, a introyectar. Por eso se llama la etapa oral. ¿Qué conflictos y qué logros, ¿no?, en cada una de ellas? El logro que se debe alcanzar en esta primera etapa, en la que el niño todavía es dependiente totalmente en todos los sentidos de las figuras primordiales que están a su alrededor, es la confianza básica. Es decir, saber que todos sus necesidades y todos sus instintos van a ser saciados. Puede haber un pequeño periodo en el que note ese hambre o ese dolor cólico, pero va a ser calmado y va a ser saciado por la mamá o la figura principal que esté a su alrededor. Si eso sucede de forma periódica, el niño alcanzará una confianza básica en su figura primordial exterior. El conflicto, cuando sus necesidades instintivas no se ven saciadas a lo largo del tiempo, siempre se expresará por la actuación, ¿no?, por la hiperactividad. No tiene otros modos distintos que llorar o que agitarse, y será expresado de esa forma. ¿En qué culminará? En la obtención de la alegría con la reunión de la mamá, la tristeza por la separación cuando se va a ir, o la ansiedad ante el extraño cuando poco a poco vaya percibiendo que hay otras figuras distintas de la mamá. En cuanto al juego, se darán solos porque no tienen todavía otra capacidad y jugarán pues solos con sus dedos, con sus manos, en solitario. ¿Qué inteligencia se tiene en esta etapa? Se llama sensoriomotora. ¿Por qué? Porque sobre todo es a nivel sensorial, nota estímulos de fuera, de dentro, tiene que discriminar si es en un momento o en otro, y se actúa. La parte motora es la que culmina después de esas sensaciones.
La siguiente fase que alcanza el niño a lo largo de ese proceso es la fase anal. ¿Por qué? Porque ahora se desarrolla mucho el esfínter anal y por lo tanto hay muchas más terminaciones nerviosas que se van desarrollando a ese nivel y nota más sensaciones físicas y le presta más atención. Aquí los cuidados de esa figura primordial, de esa mamá, serán importantes y el niño se centrará en el tema de, a nivel biológico, de la retención y de la expulsión de las heces. Por lo tanto, será el control lo que funcione a este nivel. A nivel físico, el control de las heces. Si todo va bien, al final de este periodo tendrá que haber controlado bien esas heces. A nivel psíquico, que como hemos dicho va después de la parte biológica, se controlará la rabia. A nivel de los objetos, se acumulará, se tenderá al acúmulo. No será un juego tal cual lo entendemos en el momento actual, porque verás, cuando el niño está diciendo qué es lo que le corresponde a él y qué es lo que está fuera, se mueve a nivel psíquico la introyección, pero también la expulsión, que es mío y que no es mío. Por lo tanto, cuando se le deja solito y tiene varios objetos, los acumula para saber lo que es suyo y lo que no. Tenderá a hacer eso con diferentes objetos. Esa retención de las heces y esa expulsión es buena porque le va a permitir, si todo va bien, una autonomía mayor. Se le podrá quitar el pañal, podrá funcionar sin estar pendiente del tema de las cacas. Y a nivel psíquico, el frenarse o el sacarlo para afuera, como hemos dicho, es la rabia. Un segundo, la batería se está agotando. Esos son los problemas del vivo y el directo. Con permiso de Pilar, un segundito que pongo la batería. Joder. Hola de nuevo. Disculpad la espera, pero tenía que... Si no, se me iba a apagar el ordenador, que se estaba quedando sin batería. Y sí que parece que es más estable. Lo reanudamos. Estamos hablando de la fase anal, de las fases que pasa el niño, de los periodos según los que conoce el mundo y con los que se relaciona con el exterior. Primero es la fase oral, en la que existe mucha dependencia y se logra, si todo va bien, una confianza básica con su madre, con la figura principal materna. Después se desarrolla más el esfínter anal, tiene una serie de sensaciones físicas a ese nivel y existe también un trabajo psíquico posterior. Lo que se controla a nivel físico son las heces, que le permitirán una autonomía mayor en ese control y, puesto que es el control lo que está en juego, en la parte psíquica será la rabia, lo que sea capaz de mantener o de expulsar para afuera. Como es el control lo que está en juego en esta etapa, su autonomía y su valía personal serán lo que el niño tiende a coger. Si eso no funciona, si hay algo que él no llega a ser autónomo o en momentos distintos duda de ello, saldrá rabia hacia afuera. Cuando el niño lo expresa a través de la rabia, en lugar y ve que no controla su ambiente de forma adecuada, tenderá a intentar controlarlo de otra forma distinta, y es cuando hará cosas repetitivas. Son las defensas obsesivas. Cuanto menos controle de su medio, cuanto más dificultades tenga para lograr estos hitos de tanto controlar las heces a nivel físico como expresar su rabia hacia afuera, o tenga un ambiente represivo muy grande en el que no se le permita enfadarse, o a sacarlo para afuera no sea la mejor forma y sea algo más desadaptativo, tenderá a tener más defensas obsesivas, a tender a hacer cosas de forma repetitiva.
¿Qué logros alcanzados y qué expresión de conflicto? A nivel del desarrollo cognitivo, igual que en la fase primera, distintos autores hablan de una inteligencia sensoromotora, porque hay unas sensaciones y los núcleos motores actúan. Aquí el desarrollo, la inteligencia será conceptual, es decir, ya la adquisición del lenguaje y las funciones simbólicas toman el campo. Se desarrolla el lenguaje y gracias al desarrollo del lenguaje a nivel psíquico se consolida más el yo, es decir, tienen más concepto de sí mismo, les ayuda ese desarrollo mental cerebral a que ese desarrollo psíquico se consolide más. En ese conflicto que hemos hablado, que es el control lo que está en juego y con ese control expresa la rabia hacia afuera, mejor o peor, a nivel cerebral ya podrá expresarse mediante el lenguaje y mediante símbolos. El juego que al principio jugaba solo, notando su cuerpo, moviéndose, chupándose el dedo, aquí ya se pasará a relacionarse de dos en dos. Es decir, con otro individuo, ya sea la mamá, ya sea el papá, ya sea un hermano, se relacionará ya de dos en dos. En la siguiente etapa, que es la edad del juego, existirá, la edad del juego es en torno de los 5 a los 7 años, nos solemos referir ahí. El pensamiento ilógico y mágico es el que estará en juego. Existe más egocentrismo, solo se piensa ahí en sí mismo. Y la justicia inminente es lo que se espera desde fuera. Si uno se comporta de una forma adecuada, pues está bien y por lo tanto se da un premio. Si se porta mal, pues el castigo tiene que ser inminente para que funcione, es lo que se espera. Los cambios biológicos que se producen en esta etapa de los niños que ya son más mayores, sobre todo es a nivel de corretear, de salir, de volver. La fuente de placer ya varía, ya no es solamente la parte oral y la parte anal. En esta etapa la parte genital se desarrolla más y hablamos de una fuente de placer genital, sería fálico-edípica. ¿Qué existe ahí? Pues fundamentalmente hay una curiosidad. Esa curiosidad será frente a todo, pero la parte sexual, ya que tiene esas sensaciones físicas y esos impulsos que emergen a ese nivel, esa curiosidad sexual por la diferenciación será fundamental, y eso es muy importante. ¿Para qué? Para que se conforme su identidad. La identidad empieza por esa parte sexual, igual que hablamos de niño o niña, ¿cuántas semanas? Ya 12 semanas, ¿te han dicho el sexo del bebé en la ecografía? Pintamos la habitación, ¿de qué color? Eso es una parte fundamental de nuestra identidad, esa parte sexual. Y aquí es muy importante porque se consolida más. La imposición de límites, así como la iniciativa, tendrán lugar en este periodo. La iniciativa será diferente en varones que en hembras, en niños que en niñas. En esta etapa, igual que en la fase oral se relaciona el niño solo, jugaba solo, en la siguiente etapa anal, más que un juego, ¿no? Se hablaba más de almacenar, pero se relacionará de dos en dos. Bueno, en esta etapa, que ya los niños son mayores, a partir de los 5 años, se habla de una relación tripersonal. En esa relación tripersonal es importante los papeles de los padres y la competición. Se hace de forma paulatina una introyección de las normas externas, lo que en la primera de las sesiones hablamos del superyo. Es decir, desde fuera nuestros padres nos dicen unas normas que vamos introyectando poco a poco. Entonces tenemos esos que llamamos objetos, las personas de fuera, por dentro lo llamamos objetos, y se van introduciendo en nosotros, de forma que para, por ejemplo, evitar un castigo, con la inteligencia podemos adelantar esas posibles consecuencias y evitarlas. Ese superyo es el primer representante
externo que tenemos en nuestro mundo interior de lo que es el mundo exterior. Y esos representantes nos ayudan a adecuarnos mejor a ese mundo externo. Nuestro yo, de los instintos básicos que tenemos, de nuestro ello, y ese mundo exterior que está afuera, se va desarrollando una capa para adecuarnos mejor, que es el yo. Pues una parte del yo es ese super yo, que es en nuestro interior, en nuestro aparato psíquico, ya estamos integrando en nosotros mismos esas normas de fuera, de forma que aunque a esas edades, al final de los 5 o los 7 años, aunque ya no estén papá y mamá, si todo ha ido bien, ellos ya saben lo que dirían papá y mamá y ya incluso lo tienen como algo propio, algo suyo, tienen un super yo. Al principio, que es más rudimentario, lo llamamos ideal yoico, que es el ideal de nosotros mismos que tenemos en mente, que se modela conforme las explicaciones y lo que esperan nuestros progenitores. Ese super yo, esas normas externas introyectadas, ese super yo arcaico, que es el ideal yoico, es el que se forma al principio y se va puliendo conforme se pasan las etapas. Como he explicado, ese super yo puede evitar el castigo de otros. Si se prohíbe uno a sí mismo el determinadas acciones fuera, para evitar ese castigo. Pero eso nos lleva a la predicción de la culpabilidad. En caso de que hagamos algo saltándonos esas normas porque estamos deseando hacerlo, aparecerá la culpabilidad. Y esa culpabilidad inicialmente no aparece como en los adultos, sino que aparece en forma primero de pensamientos o de sueños. El niño a esta edad, pues empieza esa ambivalencia. Si no se desarrolla de forma adecuada en esta relación ya tripersonal de papá, mamá y el niño, puede haber una serie de problemas, como una iniciativa exagerada, que será vista como una conducta muy turbulenta, o bien que esos sentimientos de culpa, porque no estamos cumpliendo esas normas externas, si son muy exagerados esos sentimientos de culpa, puede que el niño funcione de una forma muy pasiva y muy inhibida. Entonces, tanto un niño con una conducta turbulenta como un niño muy pasivo y muy inhibido a esta edad, vemos que está teniendo dificultades. Si no logra en esa forma de relacionarse con otros, que ya puede triangular, ya puede relacionarse con dos personas a la vez y es más complejo porque sabe que las otras dos personas se relacionan entre sí, si no logra ser importante en esa relación tripersonal, aparecen conductas exhibicionistas, que es importante conocer que están a este nivel para poder ayudarle después. Si os acordáis en los 6-7 puntos iniciales que he explicado para que se comprenda mejor ese desarrollo, en el cual existen unas etapas específicas que son más importantes porque hay unas aptitudes que adquirir y también significa tensión, pero posibilidad de crecer y de adaptarte mejor al mundo, eso que se va construyendo no significa que sea estable, ocurra lo que ocurra, sino que es factible poder regresar a etapas anteriores. Si tenemos un problema en una etapa, una posibilidad es regresar. Como ahora estamos explicando la etapa del juego, posibilidades que existen, pues de regresar a la etapa anal. En la etapa anal, si os acordáis, a nivel psíquico era la rabia lo que se manifestaba, y es posible pues encontrar que si existen problemas a este nivel, el niño empieza a estar más rabioso, a buscar pelea, o bien a que los sentimientos que se generan a ese nivel cuando no consigue esas aptitudes, y hacia afuera es rabia, pero lo que siente el niño es vergüenza. Entonces un niño muy vergonzoso o un niño rabioso es factible aquí por regresión. En cuanto a la vergüenza, pues será fácil que recurra al engaño y a la mentira para enfrentarse a los demás sin ser visto.
Otra posibilidad es el tema de la pérdida de control de esfínteres. ¿Por qué? Porque en la etapa anal, a nivel psíquico era grave, pero a nivel físico las heces. Entonces, si hay dificultades, una regresión a la etapa anal puede ser tanto a nivel físico como y que el niño empieza a manchar cuando ya había adquirido esa aptitud, o bien el tema de estar muy inhibido o muy rabioso. O tener conductas movido por la vergüenza de mentiras. Incluso puede ir más allá y regresar a la etapa oral. El regreso a la etapa oral tendrá unas conductas más precoces, más orales. Podrá gimotear, podrá pedir atención, amor constante e incondicional a los padres. Será una depresión recubierta de formas anales, porque para llegar a esa regresión de la etapa oral ha pasado por la etapa anal, pero estará pidiendo atención, amor y dependencia con parte de rabia, porque al regresar se vuelve a teñir de esa parte anal. Otra posibilidad en cuanto a las regresiones consistirá en las fobias escolares, en la angustia de separación, que a diferencia de la primera etapa en la que le costaba separarse de los padres hasta que ha adquirido en esa primera etapa oral esa confianza básica, ya está más seguro, aunque se queda ratito solo, ahora en esa regresión recordemos que si llega hasta esos componentes orales, estará más enfadado por atravesar esa etapa anal de nuevo y pedirá ese amor incondicional. Pero cuando ya tiene miedo otra vez a perder a esas figuras, como sucedió en los primeros miedos de la primera etapa, ahora estará cargada de la ambivalencia propia del final de la etapa anal. En esa ambivalencia de querer y no querer a la vez, es decir, querer que no se vayan los padres, no querer ir al colegio, querer quedarse con ellos, pero ya lo expresa cargado de rabia. Entonces, quiere y no quiere. Esa ambivalencia es la típica de las manifestaciones orales por regresión, desde la etapa falicodípica, es decir, la etapa del juego de los 5 a los 7 años, si ha tenido problemas, si ha ido para atrás. Cuando se tiene esa fobia escolar y esa ambivalencia, aparecerá el rol de enfermo, que es importante verlo para no potenciarlo. Se puede ser flexible, se puede darle esa burbuja de oxígeno que necesitan en esos momentos, a lo mejor para no ir un día al colegio, pero no mantener esa posición porque no hay fin para ello. La solución no es que no se relacione o que no adquiera esos conocimientos o cambiar ese día a día, sino que está en otros, ¿no?, ayudándole a pasar esas etapas de una forma más adecuada. Edad escolar. La edad escolar en la etapa posterior, la cuarta que estamos explicando, es de los 8 a los 12 años. Otros autores lo llaman etapa de latencia. ¿Por qué? Porque sí que se desarrollan, sí que hay, esa libido sigue su recorrido y son importantes las experiencias que se adquieren, pero aparecen menos cambios. Erikson hablaba de que la preocupación fundamental en este periodo de los 8 a los 12 años es la industriosidad, es decir, el adquirir habilidades prácticas y habilidades sociales. Sacarán más rendimiento en el colegio o en las actividades extraescolares o aprenderán más de sus padres. Aprenden muchas diferencias y muchas igualdades, es decir, se tenderán, si todo va bien, a relacionarse en grupo y adquirir valores de grupo, siempre mediante la comparación, es decir, con los iguales, tanto en los logros académicos como en los juegos, las competiciones. Las diferencias biológicas se buscarán todavía más, a nivel de sexuales de chico o chica, pero también aprende las diferencias sociales, las diferencias raciales, las diferencias religiosas. Entonces se verá distintos niños que si más rico, más pobre, más diferente, extranjero, local, una religión judaica, islámica, tenderá a compararse con todos ellos y será una forma de aprender las similitudes y las diferencias.
Es importante que se realice como todas las previas a ese nivel. En este caso sería más una información y que tenga unas experiencias positivas para que pueda aprender esas diferencias sin que supongan un riesgo para ellos. ¿Qué dificultades hay en esta etapa? Si tiene dificultades en esta etapa en la que se adquieren esas habilidades, esa industriosidad, vendrá el sentimiento de inferioridad. Se sentirán más inútiles puesto que no alcanzan a adquirir esos conocimientos que se espera de ellos en ese momento y que se comparan con iguales, y al no poder adquirirlos y compararse con iguales, pues se sienten por debajo, se sienten inútiles, se sienten en comparación con sus iguales con ese sentimiento de inferioridad. ¿Qué puede hacer? ¿Qué actitudes se ven desde fuera para que las podamos ver? ¿Qué papeles adquiere el niño que tiene dificultades o la niña a ese nivel? Pues una de ellas es adoptar un falso papel, pensar que es el preferido del profesor y ponerse de ayudante. Cuando en general, si se tienen 20, 30, 40 niños, no es tan realista, aunque siempre haya sus preferencias. Se puede utilizar más un niño que está predispuesto, pero no se le entrega tanta diferencia de afecto. Por eso hablamos de un falso papel en general, porque no es algo que sea una relación tan genuina de la que reciba tanto amor cuando lo está queriendo, ¿no?, por sí mismo. También comprar amigos con caramelos, es decir, relacionarse, pero siempre aportando otra cosa porque en el fondo no se está seguro de ello. Además de adoptar un falso papel, puede incapaz de lograr un estatuto, incapaz de lograr un papel adecuado en el grupo, puede o bien someterse a todo y ser completamente sumiso, como justo lo contrario, hacerse demasiado desafiante o sentirse extraño, sentirse ajeno a cualquier grupo. Si se siente extraño, esa marginación le lleva a un aislamiento y eso fomenta las regresiones hacia atrás. En caso de que admita todo y sea sumiso, termina buscando un papel de mayor atención para relacionarse con los demás y termina, ¿no?, cogiendo el papel de payaso constante. Si ese papel demasiado desafiante, que es la otra opción que está ahí, se mantiene en el tiempo, termina conformando parte de su personalidad y llamamos formación reactiva. Es decir, como el jefecillo, el típico jefecillo de un grupo escolar, que es el más bajito y el más chulo de todos, ¿no?, que desafía constantemente a un profesor o a otros, cuando en realidad está movido, ¿no?, por una inseguridad, un sentimiento de inferioridad propio. Le lleva a exaltar esa agresividad cuando no consigue competir con iguales de forma adecuada. Entonces, si en este papel, en este periodo en el que uno busca las diferencias y las similitudes, en el que se conoce a nivel social, a nivel religioso, todas esas diferencias, y a nivel sexual también, si no consigue uno competir de forma adecuada, hablamos de sentimiento de inferioridad. Los papeles que puede coger es o demasiado desafiante, que sería finalmente la formación reactiva al principio de la adolescencia, o demasiado sumiso y que puede adquirir al final el papel de payaso, que también es muy negativo. O el sentimiento de ser desplazado, que, bueno, predispone hacia esa depresión infantil que hablamos a continuación, o simplemente hacia un proceso de mayor, ¿no?, de encerrarse en sí mismo, de mayor aislamiento, que no alcanza nada positivo. Síntomas de fracaso en esta etapa escolar. Hemos hablado de las actitudes, pero por ejemplo, a nivel físico, de lo que pueden acudir al centro de salud, preocupaciones hipocondríacas, alteraciones en la alimentación, alteraciones del sueño, onicofagia, morderse las uñas, alteraciones esfinterianas, de la enuresis y la encopresis, por regresión a etapas previas, dolor abdominal, si son niños un pelín más pequeños, o cefalea en los niños un poquito mayores. A nivel psicológico, a nivel psíquico, será, como hemos hablado antes, de sumisión o de una conducta más beligerante, pues tendremos o una inquietud, una agresividad,
también una obsesividad y unos miedos. Si os acordáis, en la segunda etapa anal, en la que se buscaba el control y si no se obtenía, se recurría a mecanismos repetitivos, las defensas obsesivas, pues en este periodo, cuando no funciona, siempre habrá síntomas de atrás, de esa regresión. Y tendremos pues eso, miedos, tanto conductas obsesivas como pensamientos obsesivos, o las conductas anteriores que a nivel de emociones hablamos o a nivel de conductas hablamos de inquietud y de agresividad. A nivel social veremos que son incapaces de mantener una relación adecuada con los compañeros. Timidez, sumisión excesiva, petulancia, meterse en grupos ya y cometer pequeños robos, destruir, romper papeleras, serán actitudes negativas en grupo en las cuales el niño que las produce veremos que tiene esas dificultades, tanto en esta etapa como relacionales y teñidos de las de atrás. A nivel académico, pues es más fácil la disminución del rendimiento escolar. Suelen acudir muchos de ellos por fracaso escolar. Si ese nivel de industriosidad se ve muy alterado, por lo tanto no adquiere esos conocimientos, pues irá mal en las notas. Pero como también va hacia atrás, los conocimientos, el lenguaje aprendido de una forma ya inicial en la etapa anal, se ve más alterado. Entonces hablamos de trastornos globales del aprendizaje, quejas de memoria, quejas mnésicas, rechazo a la escuela, que puede acabar en la fobia escolar, como hemos explicado. Será una serie de síntomas que en el colegio lo verán rápidamente y también preocuparán mucho a los padres, aunque se podía haber visto incluso un poco antes de que se deterioren esas notas. Bueno, aquí también quiero decir que el fracaso escolar en ocasiones no es motivado por problemas psíquicos a los que tendemos a ver en muchas ocasiones, sino también a la existencia de un retraso mental o alteraciones específicas del aprendizaje, ya sea dislexia o sean otras más complejas o más graves. ¿Por qué? Porque pensamos en muchas ocasiones ya a ver qué problema tiene y a veces es esa parte cognitiva la que no alcanza a poder cubrir las exigencias externas, ya sea del colegio o de actividades externas que les propongan sus padres. Si no se tratan esas dificultades cognitivas, ya sea por apoyo, clases específicas o disminución de la exigencia externa, pueden dificultar ese desarrollo psíquico y entonces haber muchos síntomas psíquicos de miedos, de fobias, de conductas agresivas, de regresión a etapas previas, de encopresis, de un montón de clínica que se puede evitar si nos damos cuenta si hay una dificultad específica del desarrollo a nivel cognitivo del aprendizaje del lenguaje o bien un retraso mental que está dificultándolas. Vamos a pasar a la adolescencia. La adolescencia, como hemos hablado antes, es la crisis psíquica por excelencia, la más importante, en el sentido de que se adquiere esa identidad de una forma más holística, más firme, más profunda. Los cambios biológicos que se producen a este nivel, pues hay un cambio radical para parecerse más a la edad adulta, a nivel osteomuscular, a nivel sexual, esa tormenta hormonal se produce ahí, y los cambios físicos son inarmónicos. Es decir, puede crecer más las manos, la cabeza antes que el resto del cuerpo. Esos cambios inarmónicos hacen que sea difícil adaptarse incluso a la propia imagen. Vemos que se mira mucho al espejo, habla de él mismo. Es una forma de autoafirmarse, de ver cómo le ven los demás para verse a sí mismo. La tormenta hormonal se tienen muchos fruto de que esas glándulas, FSH, DHH, testosterona, hormonas sexuales de todo tipo, se lanzan ahí al torrente sanguíneo en un nivel mucho mayor, los impulsos sexuales aumentan y
y los que no son los límites sexuales. Es decir, los límites sexuales hay una conducta según el grupo, hay distintas pautas de grupo, y en una misma sociedad y en un mismo estrato puede haber diferentes grupos con diferentes pautas. Es importante conocer el grupo con el que está en ese momento para ver si es adecuado o no. Es decir, los impulsos están ahí, la tormenta hormonal lleva a un aumento de los impulsos, pero los límites que tiene también son diferentes y es bueno darse cuenta. La adolescencia es un periodo largo, por eso solemos hablar de la primera adolescencia media y final de la adolescencia. En el inicio de la adolescencia, las necesidades relacionales se hacen con individuos fundamentalmente del mismo sexo. Después se reduce el número de personas de ese mismo sexo y después se frecuenta a una persona del sexo opuesto, aunque se cambie con frecuencia. Puede estar, pongamos de ejemplo, un niño obsesionado con una niña determinada todo el rato, aunque a lo mejor pasan 2 semanas y ya cambia de objetivo. Pero ese es el recorrido más habitual. Primero con los de su mismo sexo, ¿por qué? Por competición, por igualación, por conductas de grupo. Después se reduce para ser más selectivo y después se lanza, digamos, a objetivos concretos del sexo opuesto. Los sentimientos en esta etapa son demasiado revueltos y poco familiares para buscar la solución de sus dificultades en una introspección que todavía no tienen de forma adecuada. Por lo tanto, redefine su personalidad mezclándose con grupos distintos, con los que se irá identificando en un aspecto concreto. Variará mucho de grupos y en cada momento se fijará, y por eso se va con un grupo distinto, porque se identifican algo. En unos porque tengo una conducta más disruptiva de impulsos que se agolpan y que él quiere realizar. En otros momentos que se fije en algo concreto, pues variará y se invertirá mucho más tiempo en otro grupo distinto porque coincida con un deseo, con un impulso suyo propio. El pensamiento a este nivel, que ya pasó desde lo sensorimotor al principio a ser un pensamiento progresivamente más complejo, con tintes mágicos hasta los 5 o 7 años, aquí ya pasa a ser hipotético-deductivo como en los adultos, es decir, ¿no? Por inducción se va logrando un cuerpo teórico, se hacen unas hipótesis de cómo será y después a partir de ahí se deducen para el día a día todos esos procesos cognitivos. Se abre, por lo tanto, al cambiar este tipo de pensamiento, al desarrollarse más la inteligencia, se abre una puerta al disfrute de asuntos científicos, filosóficos, políticos. Aunque no se comunica información de una forma real, en realidad se redefinen valores personales y sociales. Entonces se repiten discursos para ver cómo se siente con ellos y después con eso mismo va a otro grupo distinto y los vuelve a repetir y varían en algún aspecto, pero más que comunicar a otros para ver si o si no, con cierta capacidad crítica, simplemente lo dice, podemos decir como lo vomita, lo comparte y ahí se redefine en grupo. Y después esa redefinición mínimamente más elaborada la lleva consigo a otro nivel. Estas identificaciones no son estables, son breves en el tiempo, tienen desplazamiento hacia los extremos, en pensamientos opuestos. Puede ser ahora de izquierda marxistas y después de una derecha más acérrima, aparentemente, según el grupo en el que esté, y puede durar solamente breves meses. Se va hacia los extremos en cuanto a valores, a pensamientos, a todo. No es que sea moderado inicialmente o un poco, no, suele en función del impulso que le da y de si hay algo que no le gusta, va hacia el otro extremo y así se va redefiniendo. La adolescencia, porque hemos dicho antes que es una crisis en sí misma e importante y se pueden solucionar los problemas de las anteriores, porque es una etapa en la que se despiertan todas las crisis previas y se vuelven a superar.
Es decir, vuelve uno a tener, con esa tormenta hormonal, vuelve a tener más impulsos orales, más impulsos anales, más esa parte genital también vuelve a tener más sensaciones y por lo tanto vuelve a pasar las dificultades propias de cada uno y por lo tanto se pueden resolver. Aunque se hubieran resuelto de forma adecuada antes, ahora la intensidad es mayor y por eso se necesita resolver de nuevo. Si antes había quedado por dificultades externas, por problemas familiares, por situaciones de falta de atención, por lo que sea, ahora, como las vuelve a padecer, entre comillas, es un buen momento para poder superarlas de nuevo y si las condiciones han cambiado y en otras etapas ha adquirido otra serie de habilidades o esa proporción ericksoniana que hablábamos es mejor, podrá resolverlas mejor todavía que antes y es un buen momento para ello. Hay un refrán que dice a río revuelto ganancia de pescadores. Pues la adolescencia es un río revuelto en ese sentido porque hay dificultades y vuelve a haber esos problemas a pesar de que aparentemente en muchos casos habían resuelto de forma adecuada, pero es un buen momento para pescar más, para coger más habilidades y mejorar todavía esa proporción anterior. La preocupación del adolescente variará, por lo tanto, en función de cada crisis que se reactiva en cada momento. Es decir, por qué va redefiniendo aspectos muy concretos y esas identificaciones en cada grupo sean diferentes, por qué tiene un impulso ahora y otro después, porque se le reactivan impulsos de una etapa determinada y en función de ese impulso de una etapa determinada necesitará sacarlo fuera porque su capacidad reflexiva es escasa y fuera lo puede desarrollar mejor y por lo tanto esa preocupación que tiene en cada momento de forma que le absorbe en ese momento todo el tiempo, por eso la saca fuera y la necesita actuar, expresar fuera para poder redefinirla de forma grupal al no tener tan desarrollada esa reflexión, aunque el pensamiento ya sea hipotético deductivo. En función de lo que se le reactive es la preocupación y eso es lo que tendrá que superar. Si le preocupa la dependencia, por ejemplo, del estadio 1, de la etapa oral, si recordamos, puede hacerse demasiado confiado o demasiado cínico, sobre todo con figuras de autoridad. ¿Por qué? Porque si busca esa dependencia, pues puede confiar de una forma extrema o desconfiar completamente. Si se le despierta algún rasgo del estadio 2, de la etapa anal, donde es la autonomía y la propia estima, como recordamos, una de las aptitudes que ya se consolida en esa etapa, pues entonces puede hacerse negativista en su conducta. Tener un pensamiento antitético, sí o no. Si os acordáis, ¿no? Heces adentro, heces fuera, rabia sí, rabia no, y el control. Entonces, si le falla ahí el control, ser muy negativista, no querer oponerse, ¿no? a conductas que se le quieren imponer, o pensamientos completamente antitéticos es más que ambivalente, es sí o no a la vez. Y si esa autonomía que tiene que haber adquirido, ¿no? Con ese control se adquiere mayor autonomía. Si esa autonomía no se le está reactivando ahora y hay dificultades para poder adquirirla, la vergüenza es lo que va a pasar en ese momento, ¿no? Va a ser más vergonzoso en ese periodo porque se le ha reactivado esas dificultades con respecto a captar esa autonomía y esa autoestima y por lo tanto será la vergüenza lo que aparezca. Si son las batallas edípicas, es decir, el estadio 3, esa relación tripersonal ya con papá y con mamá, pues las batallas edípicas tendrán que ser libradas de nuevo, porque los impulsos sexuales suyos aumentan. Entonces, la novia de un amigo, cómo relacionarse con los dos, las cosas que se van ocurriendo, la culpa que va produciendo, cómo lo resuelve, se le volverá a reactivar. Si es en el estadio 4, es decir, ¿no? la etapa de latencia que muchas veces antes ni se mencionaba como etapa, pero es un periodo largo, de los 8 a los 12 años aproximadamente. Si se reactivan
preocupaciones con respecto a ese nivel, en el que estaban, si os acordáis, era el tema de la industriosidad, el ver a otros compañeros, el notar las diferencias, el competir también con ellos. Pues entonces la competencia y la confianza que se lograron en esa etapa pueden desintegrarse hasta aparecer moderados sentimientos de inferioridad o negarse a acercarse con iguales. Y volvemos, digamos, bueno, pues a poder tener un papel distinto en grupos o a aislarse más. ¿Qué logros se deben alcanzar en la adolescencia? Depende, como os dije al principio, porque la adolescencia de los 13 a los 18 años es un periodo largo. En la primera adolescencia, sobre todo es integrar los impulsos sexuales y los impulsos agresivos y adaptarse a los cambios corporales. En la adolescencia media, es decir, si empieza a los 13 y se acaba a los 18, pues vamos a poner en torno a los 15 años, adquirir habilidades, bueno, identificaciones, es más profundo, suficientes para adaptarse a las nuevas necesidades de responsabilidad que adquiere del mundo exterior y de independencia. Recordemos que esa identidad es confirmada por iguales. Entonces, esas identificaciones breves, grupales, que hacen en distintos sitios, pues necesita que sean suficientes en distinto número para lograr cierta estabilidad. La adolescencia tardía. En la adolescencia tardía los logros es más, sobre todo, la afirmación en la profesión adecuada. Seguimos en ese proceso identitario, pero si os fijáis, igual que antes hemos hablado de integrar impulsos en la primera adolescencia, en la adolescencia intermedia lograr identificaciones con varios grupos distintos en los que redefinirse y más o menos ser estable, al final de ellas ese proceso de identificación termina por algo muy importante, saber qué haces en la vida, qué te dedicas, en qué tienes más habilidades. Pues esa afirmación en la profesión adecuada se alcanza en esta adolescencia tardía, al igual que se culmina la identidad sexual, la adquisición de propias pautas éticas que ya podrán diferir con mayor capacidad de reflexión y que podrá integrar en la sociedad que le rodea. Es muy importante conocer esa sociedad para ver y dentro de esa sociedad a cada grupo para ver si es adaptativa o no es adaptativa. Pero al final esta adolescencia es, ¿no?, esa parte de identidad sexual, de estar identificado con la profesión, de elegirla, que las pautas éticas, si os acordáis, en esa relación tripersonal hay en torno a los 5 añitos en la que se creaba ese ideal yoico y después ese super yo para que esas normas externas ya estuvieran dentro de nuestras cabezas y no solo fuera en las normas que nos dicen papá y mamá, pues aquí ya esas normas ya introducidas ya podrán estar más digeridas de forma que podrá tener sus diferencias éticas y poder reflexionar, incluso poder pulir esa herencia que tiene del mundo externo, de ese super yo que ha logrado gracias a esas figuras. Con todo ello nos metemos rápidamente ya, que si no me estoy dando el tiempo, en la depresión infantil. Si veis, a medida que han pasado las etapas, se han adquirido ciertas aptitudes y ha habido ciertas dificultades y se van acarreando una mayor fortaleza o una mayor debilidad, si en un momento determinado uno se enquista y hemos dicho que puede regresar hacia atrás, puede existir unos síntomas determinados que conformen esa depresión infantil. Es decir, que surja una incapacidad para continuar hacia adelante, haya un proceso haya un sufrimiento en el niño genuino que le impida seguir hacia adelante y se deprima, es decir, que tenga afectado ese ánimo. Hablaremos de síntomas, de epidemiología y, por supuesto, de formas de tratamiento que el diagnóstico está orientado a buscar ese tratamiento. ¿Qué signos de alarma? Dependerá de la edad, pero independientemente de la edad también veremos qué síntomas más de alarma, más alarmantes existen. Pues el estado de ánimo depresivo o irritable, la pérdida de interés o de placer por las actividades, que son diferentes a cada edad, pero el no querer buscarlas o no tener una experiencia placentera con ellas ya es un síntoma de alarma.
La falta de aumento del peso esperado, más importante en las etapas iniciales porque lo solemos medir más. Y en la etapa de latencia, más que el peso, sobre todo el tema del estancamiento de la altura. El insomnio o la hipersomnia diurna, los cambios cíclicos de los ritmos circadianos del sueño. La fatiga, la pérdida de energía cotidianas, porque como hablamos el primer día, si os acordáis, en la parte que llamamos, hablamos de aspectos dinámicos y aspectos económicos. Económicos nos referimos a la energía, al placer, a la libido. Pues ahí, si el niño está luchando, tiene una lucha interior de cosas que quiere y represiones que tiene, gastará toda su energía y estará cansado todo el día. Pues es un signo de alarma cuando no existe una actividad importante o no ha pasado un proceso vírico conocido o pasa más de unas semanas. El proceso vírico, después de pasarlo, o sea, hay hasta 2 semanas, como sabéis bien, en el que esa energía todavía es baja, pero si se mantiene en el tiempo, también es un síntoma de alarma. Tener sentimientos inapropiados de inutilidad o de culpa, como ya hemos visto, eso también es un signo de alarma. La disminución de la concentración, las ideas recurrentes de muerte. Los niños tienen pensamientos de muerte y es importante conocerlos para saber que los problemas que está teniendo ahí son suficientemente importantes como para que su cerebro busque una salida a ello. Para diferenciar en niños comunes o ya los adolescentes tardíos, en niños comunes, que será más específico, además de estos síntomas de alarma generales de todos los niños hasta la edad adulta, pues en los niños más pequeños el aislamiento será más común, el aspecto triste, la baja autoestima, pensar que no pueden, que no valen, que ellos no sirven, que yo no puedo. Y desde luego mucho más todavía las alucinaciones auditivas, que en este caso suelen ser congruentes con su estado de ánimo. Están bajitos y en el momento de escuchar voces diciendo lo poco que vale y mensajes degradantes, humillantes, es un síntoma de alarma. Como dije también en el primer vídeo, sería una de los objetivos príncipes, ¿no? En psiquiatría, el suicidio y la psicosis es lo más grave de todo. Pues aquí hablaríamos de síntomas psicóticos, al igual que en la parte general he hablado de ideas de muerte, pues ambas son graves y hay que intervenir. En la adolescencia tardía, ¿qué signos de alarma podemos encontrar de forma más específica? Pues una anedonia generalizada. No es que estén aislados o que disfruten con algo determinado, es que parece que están pasotas completamente, ¿no? En un periodo determinado. Un retraso psicomotor grave. ¿Por qué? Porque no corresponde ya en esta etapa. Si hay dificultades ahí, pues hay que estudiarlas. Ideas delirantes, aquí ya no son solamente alucinaciones auditivas los que puede ocurrir en un momento determinado. Si sobreviene unos síntomas psicóticos, que estaremos hablando ya de una regresión de etapas muy previas o que tiene una estructura psicótica desencadenada, aquí como ya hay un pensamiento hipotético deductivo y ya existe cierta crítica hacia las normas externas, etcétera, ya será un pensamiento delirante lo que tendrá más complejo. Y desde luego la sensación de desesperanza, lo que hemos hablado al principio de pensamientos de muerte repetitivos que sean pasivos, pues aquí el nivel de desesperanza, de pensar que no hay futuro, de que no hay posibilidad, porque ya es más cercano a la edad adulta, si no consigue algo, no consigue continuar para adelante, la sensación de desesperanza pues es más típica en adolescentes. Y también las conductas suicidas, como hablamos el primer día, y bien en la parte teórica, son más frecuentes en la adolescencia tardía. En el lactante y en el preescolar, el cuadro es más fácil que existan síntomas psicosomáticos, que les duela la tripita o que tengan manifestaciones dérmicas. Son mucho más propensos justo al principio, cuando todavía son más pequeños. En la edad escolar, en medio de ese periodo en el que estamos hablando, se refleja más en la esfera cognitiva, en la rumiación, ideas
impulsos suicidas también aparecerán y sentimientos de inferioridad. Entonces la rumiación de ideas más obsesivas propias de la edad a la que han ido para atrás y los sentimientos de inferioridad que surgen cuando han competido y no han logrado situarse bien con iguales es muy frecuente. En la parte psicosomática ya no será tanto en la piel, en el estómago, como en los niños lactantes o preescolares. En los escolares es más frecuente las cefaleas. Hay más pensamientos, dirían, y esa parte psíquica, cuando ya no pueden manifestarla a través de emociones y pasa directamente al cuerpo, es más frecuente que esas quejas se den como cefaleas, ¿no? En cuanto a los trastornos depresivos, podemos hablar de los trastornos depresivos mayores y las distimias, entendiendo ese disminución del ánimo, pero ya cronificada. Siempre es más frecuente en la adolescencia que en la edad escolar, que en la edad preescolar, en todos los países por igual. Y ya varía en función de cómo se diagnostique en conducta especializada la distimia para que sea mayor una u otra, pero siempre es mayor a medida que avanzamos en ese rango de edad. Para ser más breves, la tasa de suicidio se ha cuadruplicado, se ha multiplicado por 4 desde 1950 en los países en los que hay unas adecuadas estadísticas, sobre todo hablamos de Estados Unidos, por supuesto, como referencia, pero en todos los países. En algunos ha tenido gráfica un poco distinta, como en Japón, ha variado, pero siempre ha aumentado con el paso del tiempo. ¿Cómo podemos ver los trastornos depresivos? Pues hemos hablado de las conductas alarmantes, generales, en la primera infancia y en la adolescencia. Pero es importante saber cómo son. Son episódicos, es decir, que aparecen en un trayecto, en un periodo, y son graduales. No es que ocurran de hoy para mañana. Eso no sería una depresión, sería un problema concreto y será más fácil de resolver, o de repente se han puesto malitos y por lo tanto el ergotono baja. Entonces es una aparición gradual y es episódico. Tienen mayor probabilidad aquellos infantes que tengan unos factores estresantes crónicos, ya sea por enfermedades orgánicas previas, a que tengan un problema en su entorno social, por ejemplo, o familiar. Si acarrean esos estresores crónicos o esas enfermedades, es más fácil que sobrevenga ese trastorno del ánimo. O bien que ya tengan unas alteraciones de conducta previas, porque, como hemos dicho, si en las primeras etapas no han manejado bien, por ejemplo en la etapa anal, el tema de la rabia, el control de la seguridad, si eso ha desembocado en actitudes desafiantes o posteriormente la edad escolar con un bajo rendimiento, en algunos casos ya se diagnostica a veces anticipadamente TDAH, etc. Bueno, pues si eso ha existido de una forma crónica, es más fácil que si tienen un problema puntual aparezca poco a poco en un periodo de forma progresiva ese trastorno anímico. ¿Qué podríamos buscar en el ambiente externo? En el ambiente familiar, el abandono, el maltrato. Siempre en la historia clínica que existan antecedentes de depresión, sobre todo en la parte materna, por esas diferencias seguramente sociales más que genéticas o epigenéticas, por ser ese modelado en casa más frecuente todavía en mujeres. Por la pérdida de un ser querido. Comprendido que el duelo, al igual que en países anglosajones hablan de 6 meses, en países latinos y mediterráneos aumentamos ese periodo hasta los 12 meses. Que haya consumo de drogas, no olvidarlo, como el cannabis, que es muy destructivo para la formación de la personalidad. El diagnóstico de sospecha, como siempre, es básico para tratarlo a tiempo, el darnos cuenta de tanto de esos factores que nos ponen sobre alarma del niño, duelos recientes, consumo de tóxicos, familias con dificultades, abandono, etc. La actitud es
bueno, darse cuenta de ello, hablar con la familia y derivarlo a especialistas si consideramos que puede existir una depresión infantil. Primero hay que descartar la patología orgánica, siempre, igual que hemos hablado, disminución del rendimiento cognitivo, empieza a tener problemas, se va hacia atrás y termina teniendo conductas, pues saber cómo está ese desarrollo cognitivo, porque si tiene un retraso mental ya tienes las dificultades académicas y después, si no se le ayuda a ese niño o se le adapta de forma curricular, etcétera, pues también termina yendo la parte psíquica detrás. Entonces, descartar patología orgánica. También esa valoración cognitiva. Y desde luego proceder, ¿no?, a la intervención, ya al tratamiento si procede. Existen técnicas de relajación, existen fármacos, terapia electroconvulsiva, pero sobre todo la psicoterapia yo siempre la reflejo como el princeps. El tratamiento princeps, el principal. Los fármacos, la sertralina y la fluoxetina son los más utilizados por debajo de 8 años. Todos funcionan. Trataba a muchos niños con muchos antidepresivos distintos y todos tienen su funcionamiento, pero sí es cierto que hay que fijarse en esos efectos secundarios que existen y también desde el punto de vista legal, si no existen unos estudios previos, siempre hay unas posibilidades que pues, en el mundo anglosajón existen más denuncias, etcétera, y también hay que tenerlo en cuenta. Entonces la sertralina y la fluoxetina son los que más estudios hay a ese nivel. Y todos ellos funcionan, los ISRS, por una forma parecida y bueno, tienen un buen efecto. Las psicoterapias, como estaba diciendo, hay muchos tipos. La cognitivo-conductual es la que está más en boga en muchos países. Las sistémicas funcionan, sistémicas ahí familiares o la estratégica de Milán. Hay muchos tipos distintos, las gestálticas y después las dinamistas y psicoanalistas. Las dinamistas y las psicoanalistas son más profundas, hay que tener mucha más formación y conocimientos y práctica clínica para poder llevarla a cabo ya que ayuda a la catarsis emocional y a la regulación emocional, son las más ambiciosas para poder ayudar al niño, entendiéndolo de una forma holística, para saber dónde ha tenido dificultades, poder explorarlo y poder ayudarle para que vuelva, ¿no?, a retomar esas habilidades perdidas y pueda resolver los problemas actuales para continuar hacia adelante. ¿Qué presupuestos habría que tener para la psicoterapia? Porque aunque inicialmente sea lo ideal, pero es importante saber que sí que es verdad que hay que escoger, digamos, a las personas que están más predispuestas a ellas, estar predispuesto a expresar sentimientos o a hacer algún cambio de roles que a nivel familiar puede costar mucho. Pues si hay algún progenitor, incluso los dos, que están dispuestos de verdad a hacer un cambio a nivel familiar, entonces sí que es mucho más útil y más rápida esa psicoterapia. Espero no haberme excedido mucho en tiempo, ya que es un tema que me gusta mucho, y haber podido explicar de forma adecuada todos los conocimientos que me enseñaron mis maestros y que he podido adquirir en libros para que sea útil en su práctica clínica para identificar pacientes, para identificar niños con dificultades específicas y niños que tengan clínica de depresión infantil a los que poder empezar a tratar. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo.